Ya. Aló, buenas noches. Buenas noches. Mis saludos al colega Gonzalo Javier Vázquez en Argentina y también a todos los que nos están escuchando en el hermano pueblo argentino, de Ecuador, hasta donde me he dado cuenta, y en Perú. El tema que debemos abordar es acerca de la prisión preventiva en situación del COVID, un hecho que no había sido anticipado en los códigos. En Lima, nosotros supimos de la emergencia declarada por la OMS como una pandemia internacional y evidentemente todo el mundo se preocupó. En marzo de este año, el gobierno, el Poder Ejecutivo en el Perú, dictó un decreto supremo precisamente abordando la emergencia sanitaria y la verdad fue que nos dimos cuenta de los temas en los penales a partir de que hubo tomas de por lo menos algunas zonas en algunos penales e inclusive este tema a nivel nacional. Desgraciadamente el tema de los penales había sido dejado de lado. Hubo un solo penal en la zona del Callao, que es el puerto del Perú principal, donde los presos en el penal específicamente de Sarita Colonia, ellos mismos se organizaron y con el personal que tenían, prácticamente dieron ejemplo porque ellos mismos aislaron a las personas que ya estaban contagiadas en distintas zonas, para eso tomaron una cancha de fútbol, tengo entendido, y la realidad fue que ahí no murió ninguna persona. Lamentablemente, en los demás penales empezaron a morir y precisamente tuvo que ingresar la policía a calmar y fue esa situación la que motivó a que se empiece a ver el tema de los penales, lo cual ya fue entre abril y mayo, diríamos que bastante tarde. Empezaré tratando el tema de la prisión preventiva, como la vemos aquí en Perú. Nosotros tenemos en el artículo 268 del Código Procesal Penal los que son los presupuestos de la prisión preventiva. Y de modo parecido a lo que sucede en Argentina, en Buenos Aires, lo primero es que existan elementos de convicción, aquello que actuando en en el juicio oral se convertirá en prueba, que sean fundados y graves, que indiquen la vinculación entre la persona y el hecho cometido. Cuando hay estos elementos fundados y graves que vinculan a una persona como presunto autor de la comisión de un delito, tenemos un primer presupuesto. El segundo presupuesto es que además la pena a imponerse a esta persona sea mayor a 4 años. Allí tenemos un segundo presupuesto. Solo si se presentan estos presupuestos podría dictarse una
prisión preventiva. Pero además, dentro de los presupuestos también señalados en el artículo 268 del Código Procesal Penal, tenemos aquellos elementos que diríamos que también son presupuestos, pero que son específicamente los que justifican la prisión preventiva. Y esos, como se ha mencionado también en Argentina, son dos: el peligro de fuga y el peligro de obstaculización de la investigación. La realidad es que si se presentan estos tres, pero siempre con el peso de los últimos que hemos mencionado, que son los que pueden justificar efectivamente la prisión preventiva, aquella podrá darse. El hecho que hablemos de que estos dos últimos, el peligro de fuga y obstaculización, son los que justifican, es porque los otros se podrían presentar, es decir, elementos de convicción fundados y graves que vinculan a una persona como presunto autor de un hecho, y también que la pena sea elevada, pero si no existiera el peligro de fuga, no bastarían ellos para determinar una prisión preventiva. Nosotros tenemos que en la casuística peruana, además, se han pretendido discutir como que hubieran dados en la práctica dos temas más, dos requisitos. Y uno se ha dicho que sería el tema de la proporcionalidad y el otro requisito, el tema del plazo. En realidad, nosotros vemos que en estas sugerencias no son necesariamente requisitos, porque nosotros sabemos que la prisión preventiva, si tiene dos elementos justificantes, que son el peligro de fuga y el peligro de obstaculización, entenderíamos que a ese nivel ya se definió la proporcionalidad. Sabemos que un peligro de fuga ni una obstaculización se van a poder frenar con dos medidas antes, que son la comparecencia simple o la comparecencia con restricciones. Es la prisión preventiva la única que puede frenar este peligro de fuga o de obstaculización. Entonces, evidentemente no tenemos que volver a discutir el tema de la proporcionalidad, sino que la proporcionalidad es consustancial a estos dos peligros que evidentemente solamente pueden ser eh, contenidos a través de una prisión preventiva. En relación al otro tema del plazo, aquí vemos que está en función de la persona que es afectada por la prisión preventiva. Es decir, no puede haber un plazo indefinido. Si bien es cierto, la justificación es la investigación que debe darse, entonces la investigación tiene también un plazo, no puede ser indefinida, y menos si hay una persona privada de su libertad. Por lo tanto, el plazo es una condición que tiene que darse en función de ponderar el tiempo que demorará en terminar la investigación. Si termina la investigación, teóricamente ya no habrá el presupuesto de que continúe la prisión preventiva. Si era la obstaculización de la investigación, la persona debería de salir aunque ya siga en juicio oral, etcétera, porque terminó la investigación. No es lo mismo el peligro de fuga. El peligro de fuga teóricamente solo se puede contener en estado de investigación y posterior a la investigación, estando ya en juicio oral, porque la persona podría fugar. Teóricamente, esa es la naturaleza que diferencia ambas condiciones que ameritan la privación de la libertad. Nosotros, en todo caso, encontramos que en los penales, en forma parecida a lo que ha relatado nuestro colega argentino, teníamos a diciembre del 2019 95.548 personas privadas de su libertad. De esas personas, el 37% eran personas que tenían prisión preventiva. Lo que sucede es que en la mayoría de las regiones del Perú, salvo Lima, ya rige el Código Procesal Penal de tendencia acusatoria y que por lo tanto generalmente restringe las posibilidades para que el fiscal pueda solicitar prisiones preventivas. Generalmente estas se admiten en los casos muy graves, ¿no? Digamos homicidios, secuestros, bandas organizadas, criminalidad organizada, el tema de asesinatos, sicariatos, robos agravados, pero
Hay una restricción en el empleo de la prisión preventiva a partir de este nuevo código procesal que en parte ha cambiado las cifras porque hace algún tiempo sí existía en el Perú una mayoría de privados de su libertad solo con prisión preventiva y no condenados. Estando ya en manos del Estado el tema de la pandemia, se empezó a mirar las estadísticas de los penales y se encontró que existían un porcentaje importante, un 14% de personas con enfermedades que ameritaban que podrían ser puestas en libertad. Esto implicaba más o menos 13.000 internos en esos momentos. E igualmente personas mayores de edad de 65 años en un número aproximado de 5.000 personas. Estas personas usualmente, cuando son mayores de edad, tienen una medida alternativa que podría ser encontrarse privados de su libertad domiciliariamente. En el Perú también se había trabajado desde hace por lo menos unos 6 años el tema de los grilletes, es decir, las personas se colocaban grilletes y podían salir de la prisión y estaban controladas. Lamentablemente eso no avanzó mucho, no se sabe por qué. Hay muchos problemas en el tema de la burocracia peruana y la cuestión es que por allí no estaban las alternativas. Hubo unos debates que se iniciaron con el doctor César San Martín, expresidente de la Corte Suprema, uno de los mejores procesal penalistas peruanos, que empezó a referirse al tema como una situación excepcional que ameritaba que los jueces tomaran una decisión en beneficio de la vida de las personas. La cuestión es que esto no tuvo ningún resultado porque los jueces se manifestaron muy temerosos de tomar una decisión y exceder en sus facultades. Lo que sucede es que la prisión preventiva en el Perú, como medida, solamente está vinculada a la actuación de dos organismos, el Ministerio Público por un lado y el Poder Judicial por el otro. El Ministerio Público es el único que puede solicitar prisiones preventivas, ¿no? Una persona que ha sido agraviada por un delito, por muy grave que sea, o sus familiares que pueden estar presentes en el proceso como parte civil, ellos no están facultados para pedir una prisión preventiva. El único que lo puede hacer es el representante del Ministerio Público, el fiscal, que él tiene el tema de la persecución del delito y por lo tanto también el onus probandi, la obligación de probar, de demostrar la responsabilidad penal de las personas y también evidentemente cautelar que las personas estén presentes en el proceso, que no atenten contra el mismo. Entonces, como decía, el fiscal es el que puede requerir una prisión preventiva y para ese requerimiento tiene que solicitarlo fundamentadamente, porque como sabemos, aquí hay una intervención sobre la libertad de la persona, que es uno de los bienes máximos junto con la vida misma. Y por lo tanto, para vulnerar esa libertad, hay una actuación invasiva, ¿no? Del derecho procesal penal, del derecho penal. Entonces, tienen que haber fundadas razones para eso. Especialmente el fiscal tiene que motivar un requerimiento de prisión preventiva. También tiene una facultad de pedir la modificación. En realidad, una prisión preventiva es una medida provisional, como bien se dijo por el colega argentino, acá también se le considera del mismo modo y puede modificarse la situación tanto a pedido del Ministerio Público como a pedido de la defensa. Entonces, como decíamos, una primera parte de las facultades en relación a privar de su libertad de una persona pertenecen al fiscal. Él puede requerir, tiene que fundamentar su requerimiento y también puede hacer modificaciones. De otro lado está la decisión del juez. El juez, mediante una resolución también debidamente fundamentada, es el único que puede afectar la libertad de las personas constitucionalmente hablando y jurídicamente hablando. Y en ese sentido puede privar de su libertad a una persona y también puede modificar, ¿no? Por lo tanto, aquí
Los únicos que podían estar vinculados a una persona que ya perdió su libertad eran el fiscal y el juez. Como bien ha dicho el colega argentino, los fiscales aquí que tienen la persecución del delito, ¿no? El jus persequendi como función, evidentemente ellos no se querían vincular a que se dé libertad a las personas, se opusieron en principio a las libertades de las personas. Y como decíamos, los jueces fueron algo reticentes, ¿no? A seguir las ideas del doctor San Martín en el sentido de que se pronuncie por libertad, por la libertad de las personas que estuvieran privadas de aquella en función del resguardo de su vida y de la salud, a partir de la noción que el Estado es el garante de la vida de las personas privadas de su libertad y el Estado, el único que podía modificar la situación que ellos estaban viviendo, evidentemente no era el fiscal que no quería hacerlo, tampoco las personas que se encargan de mantener y cuidar a estas personas los presidios, que es en el Perú se llama el INPE, ¿no? Instituto Nacional Penitenciario. Ellos simplemente se encargan de resguardar conjuntamente con la policía a las personas, pero no se encargan y no pueden modificar, decidir dar la libertad a las personas o modificar su situación, el modo en que están siendo vigiladas. Los únicos que podían hacerlo eran los jueces, pero los jueces eran reticentes porque bajo las ideas de la reforma hay algunos que han asimilado de manera muy fuerte la convicción de que el fiscal es el único que puede decir algo, ¿no? En relación a las personas para modificar su situación y ellos creían que estarían conduciéndose como fiscales o si no como defensores. Y la condición de ellos es de terceros, que en todo caso estaban habilitados para dar una respuesta ante requerimientos, pero evidentemente no tenían un respaldo normativo, como iniciamos diciendo. La ley peruana, el Código Procesal, no había considerado una situación como esta emergencia sanitaria, esta pandemia. Y evidentemente tampoco la tendría que eh, conocer o prevenir porque es un elemento técnico el código. El código simplemente se refiere a las circunstancias normales que ocurren en cualquier situación humana. Entonces, lo que debió ocurrir es un primer pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica, a la cual está vinculada el Perú como muchos países latinoamericanos. Lo que sucedió es que los abogados, también abogados peruanos, recurrieron a la Corte Interamericana al considerar que estaba en peligro la vida y la salud de sus defendidos, dado que lamentablemente en el Perú también, como en Argentina, existe el hacinamiento. Lo cierto es que los penales están hechos, son 68 total en el Perú, como para contener a 41.000 personas, pero las personas que están privadas de su libertad, sumando a los condenados con los que sufren prisión preventiva, son, como dijimos, más de 95.000, es decir, más del doble. Entonces, la realidad es que evidentemente se encontraban en una situación de riesgo muchas personas. Por lo tanto, se acudió a la Corte Interamericana de Costa Rica y la Corte Interamericana de Costa Rica en un momento se pronunció el 10 de abril del 2020 en la resolución 1 del 2020 sobre la pandemia y los derechos humanos en las Américas. Así se tituló el documento, precisamente para sustentar la necesidad de que se apliquen los principios de derechos humanos en relación al tema de la pandemia y la situación que estaban enfrentando personas que inclusive ya estaban contagiadas y los sistemas de salud dentro de los penales en realidad eran avasallados, no se podían dar abasto para atender a las personas. Particularmente esta norma fue citada en un caso que en el Perú se le llama emblemático porque trata sobre una exalcaldesa del Perú, de Lima, perdón, y que en esos momentos estaba pidiendo su libertad. Ella tiene ya aproximadamente 70 años a más y se consideraba una persona vulnerable y sin embargo no se le había dado la libertad.
Se empezó a dar detenciones domiciliarias a algunas personas en razón de la edad y en razón de que tenían enfermedades que podían este, configurar un elemento para que el COVID eh, les afecte gravemente, como temas de diabetes, hipertensión, que específicamente habían sido nombrados por la OMS. En el caso de ella, aparentemente no había una enfermedad, pero sí estaba el tema fundamental de su edad. Al final consiguió, amparándose en la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, conseguir su libertad. Pero también aquí en el Perú se dio una resolución por parte del Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El proyecto lo presentaron el doctor César San Martín y otros colegas supremos suyos del Poder Judicial, y en el mismo se pronunciaban en favor de que los jueces pudieran modificar la situación inclusive de oficio, cosa que era la que precisamente ellos se habían resistido, ¿no? Ponderando la situación de la salud de las personas y los medios que existían en los penales para ayudarles y enfrentar el COVID-19. Han habido algunos casos que han generado polémicas. Por ejemplo, nosotros sabemos que el Perú afrontó eh, el terrorismo y se tiene detenido al principal líder de ese grupo llamado Sendero Luminoso, que es el señor Abimael Guzmán. Abimael Guzmán, que ya tiene más de 80 años, pidió su libertad, pero no se le concedió, y no se le concedió no por el hecho de que se considere que a él no se le podría dar, sino porque se considera que médicamente se le puede atender en el penal. Fue la misma situación del señor Alberto Fujimori, expresidente del Perú, que también solicitó que se le diera una detención domiciliaria, pero se encontró que en realidad también en el penal donde él estaba, que es un penal adecuado específicamente por su condición de exmandatario del Perú, sí se le puede atender médicamente, y por lo tanto no se les ha modificado la forma que ellos tienen de cárcel, que en el caso de ellos es sí ya por condena, no es prisión preventiva. En ese sentido, la realidad es que en el Perú podríamos decir que la situación que se presentó no encontró formas de apoyar y de resguardar la vida y salud de las personas detenidas preventivamente en los penales. Por lo tanto, se tuvo que recurrir a principios que vinculan la obligación del Estado para poder darles libertad, ¿no? El principio de variabilidad de la prisión preventiva, en este caso específico de los privados de su libertad preventivamente, es una base importante el tema de que el Estado es el garante de la salud. Estas personas están privadas de su libertad, pero no están eh, evidentemente abandonadas en su situación. El Estado tiene una obligación, ¿no?, de responder por la salud de estas personas. El principio de la vida humana. Nosotros sabemos que en la Constitución peruana, el artículo 1 dice que el fin supremo del Estado eh, y de la sociedad es la persona humana. Este principio vincula también a quienes todavía les asiste la presunción de inocencia con mucha fuerza. No quiere decir que estén por fuera los que ya están condenados, también el Estado es garante de ellos, pero particularmente para examinar la situación de los privados de su libertad preventivamente se aplicó este principio también. Sabemos además que la prisión preventiva es subsidiaria, como también lo dijo el colega argentino. Se tiene que dar como necesidad, ¿no? Los justificativos de la prisión preventiva, el peligro de fuga, el peligro de obstaculización, aluden a una necesidad,
¿no? De que la persona no fugue se le mantenga para que responda en el proceso penal, para que pueda ser condenada si acaso es la situación que se dará, y también como que es una última ratio dentro de las medidas invasivas que limitan los derechos de las personas. Definitivamente privar a una persona de su libertad es lo más grave, ¿no? Y en ese sentido, de todas maneras, el principio pro homini, ¿no? La vida ha sido lo que ha permitido que en el Perú se manejen las normas de tal modo que la prisión preventiva ha sido revaluada, ¿no? Esa es la palabra que se ha utilizado, revaluada para que puedan darse algunas modificaciones. Como decíamos, los grilletes no han funcionado, no se han difundido tanto, aparte que tienen un costo y este costo el Estado peruano ha dicho que lo debe de pagar la persona, entre comillas, beneficiada, y aparentemente eso no se da muy fácilmente. Entonces, las detenciones domiciliarias han sido una opción para las prisiones preventivas, pero también se ha dado, como decía, el hecho de medidas en que se resolvió la situación de las personas por motivos de enfermedades graves o por motivos de edad. ¿Qué es lo que había sucedido en el Perú? En el Perú hay medidas como son la conmutación de la pena, ¿no? Para personas que están en estado terminal, por ejemplo. Lamentablemente han habido muchos casos en los cuales habían personas que estaban muy mal de salud, que teóricamente en la calle no iban a significar un peligro para nadie, tampoco en su casa, y donde podrían ser mejor atendidos, y lamentablemente no se daba esa medida que sí estaba consignada en la ley. Es más, hace algunos años se vio cómo las conmutaciones de la pena y otras medidas se dieron, pero más bien para narcotraficantes. Aparentemente, desde el Ejecutivo se estuvieron beneficiando a ciertas personas y los que más salieron fueron gente vinculadas al narcotráfico, que eran quienes podían pagar. En función de eso hubo toda una investigación, hubo procesados y hubo condenados. Pero eso indica como pues que las cosas se habían desfigurado y no se daban en la forma razonable que deberían. Esta emergencia del COVID ha permitido que se vea de distinto modo y con más sensibilidad a las personas mayores de 65 años, también a los que sufren enfermedades, para que se les pueda atender en su situación, ¿no? Considerando la excepcionalidad de la pérdida de la libertad. En ese sentido, nosotros es lo que podríamos mencionar de lo que ha significado esta emergencia en relación a la prisión preventiva en el Perú. En los últimos días, digamos, no se han dado muchos debates acerca de prisiones preventivas. No se ha considerado que esta emergencia signifique para muchas personas que podrían ser privadas de su libertad por delitos graves. En ese sentido hemos tenido que han habido algunos casos de sicariato, robos agravados, homicidios, cuyos autores, a pesar de la cuarentena, han sido detenidos, han sido procesados, se ha dado la audiencia de prisión preventiva solicitada por el Ministerio Público y han sido privados de su libertad preventivamente en estado de investigación. Esto en función de la peligrosidad de las personas, porque lamentablemente en el Perú se ha desarrollado mucho ya la criminalidad organizada. Cuando hablamos de robos ya hay organizaciones criminales y también cuando hablamos de sicariato. En ese sentido, como digo, a partir de la reforma, las prisiones preventivas no se dan en tanta proporción como antes sucedía. Ahora los fiscales se cuidan de tener suficiente base y los jueces igualmente de revisar es muy al detalle los pedidos del Ministerio Público. En ese sentido, ha disminuido por eso el porcentaje de privados de su libertad preventivamente. Hasta aquí sería mi intervención
en relación al tema que se nos ha solicitado y por haberme escuchado. Muchas gracias.